Chile es un país con altos contrastes. En el norte abundan los paisajes áridos y en el sur los paisajes verdes. Y al igual que esta notable diferencia, también lo hay en su población. Y es que tiene algo en común con el mundo. Hay gente de todas las clases sociales, ricos, modestos y pobres. Hoy te contaré una historia real que seguramente te dejará sorprendido. Quédate conmigo hasta el final, ya verás por qué. Hija, te extrañaré, le dijo Sofía a Julia. Mamá, no te preocupes, te llamaré cuando esté con mi tía. Ten cuidado, recuerda que en la capital todo es más ajetreado y debes proteger tus cosas. Y estudia, no seas como tu hermano, que no se interesó en salir adelante, solo me hizo gastar dinero. Descuida, mamá, todo estará bien. Tu padre y yo hemos juntado este dinero con mucho esfuerzo para tus estudios. Mamá, no es necesario, yo puedo encontrar un empleo. Lo sé, pero te servirá para todo este año en lo que necesites. Solo no te distraigas con nada. Piensa antes de hacer algo. Pobre de ti que vengas con alguna sorpresa. De repente abrieron las puertas del bus. Madre y hermanos despidieron a Julia, quienes le desearon buena suerte en la capital. El padre no pudo ir porque se encontraba trabajando, aunque por la mañana se despidió de ella. Julia es originaria del sur, de una región llamada Puerto Montt. El viaje a la capital, por supuesto, sería largo, y en el trayecto se quedó dormida. Al despertar ya había amanecido, y quedó cautivada por el paisaje. Era la primera vez que salía de casa a un lugar tan lejano. Nunca antes había estado en una ciudad tan grande y moderna, rodeado de montañas gigantes. Estaba alegre y quería tomar algunas fotografías con su cámara, pero al buscarla se dio cuenta que el bolso donde lo había guardado no estaba. Se sorprendió. Se levantó de su asiento y buscó por todas partes, e incluso preguntó a las personas si lo habían visto, pero todos negaban. De repente, un señor comentó: «Hija, creo que te robaron mientras dormías». El bus recogía pasajeros, pero también los dejaba, y lo más probable es que el ladrón ya no esté aquí. Al escuchar esas palabras, la joven comenzó a llorar, porque también le robaron el dinero que sus padres le dieron para los estudios. Y ahora, ¿cómo decirle lo que pasó? Ni bien salgo de casa me robaron, por más que mamá me dijo que tenga cuidado. Finalmente el bus llegó al terminal. La emoción de estar en un nuevo lugar se convirtió en una gran tristeza. «Sobrina, llegaste. ¿Por qué lloras?» «Tía, me robaron mis cosas y el dinero para mis estudios». «No te preocupes, vamos a mi apartamento. No llores. Buscaremos una solución». Al entrar la joven no paraba de llorar. «¿Por qué me pasan estas cosas, tía Carmen? No pensé que en el autobús pasaría algo así». «Sobrina, así es cuando estás cerca de la capital. Hay gente malintencionada que querrá aprovecharse de otros. Y ahora, ¿cómo estudiaré? Mis padres juntaron ese dinero con mucho esfuerzo. Soy una tonta». Al anochecer la tía estuvo haciendo la cena y se percató que su sobrina ni siquiera dejaba de llorar. Aquello le hizo recordar un pasado de su vida. Al sentarse a comer, la tía le dijo: «Hay cosas peores en la vida, sobrina. No quiero minimizar lo que te pasó, pero si yo te contara lo que me ocurrió». «¿A qué te refieres, tía?» La mujer servía café y comenzó a hablar. Era en la secundaria. Fue hace muchos años. Un chico acababa de llegar. Era guapo. Me enamoré de él desde el primer momento en que lo vi. Al principio no conversábamos mucho, pero con el pasar del tiempo no había día en que no dejáramos de hablar después de las clases. Él me pidió que sea su novia y yo le correspondí, pero teníamos que mantener nuestro amor en secreto. Nos mirábamos a escondidas porque tu abuelo, o sea mi padre, no quería que yo tuviese novio. Decía que era una pérdida de tiempo y que a esa edad debía dedicarme solo a los estudios. Llegó el día de la Navidad. Hernán y yo nos citamos para vernos en un lugar, pero él no llegó. Me pareció extraño. Él nunca faltaba, y al ir a su casa la puerta estaba cerrada. Una señora salió y me dijo que ya no vivía allí, que se fue de viaje. Ese día me quedé helada. Jamás dijo nada sobre eso. Fue la peor Navidad de mi vida, ¿sabes? Pero tuve que mantener mi pena en secreto porque papá se daría cuenta. Sin embargo, la verdad siempre sale a la luz. Ya no volví a ver a Hernán, y mis padres querían enviarme al igual que tú a la capital para estudiar.
me querían ayudar en todo, pero de repente caí enferma. Me sentía mal. Mamá me llevó al hospital y aún recuerdo ese día. El doctor simplemente dijo: "Estás embarazada". No te imaginas la cara que puso mi madre. Hasta yo. Ni siquiera pensé que eso pasaría. Al llegar a casa, papá se enteró y armó un escándalo. Me quiso golpear, pero mi mamá me defendió. ¿Cómo es posible que estés embarazada? ¿Acaso yo te eduqué para que termines así? Has perdido el valor de tu vida. ¿Y ahora qué harás? De mi dinero no vas a vivir. Tú ya no eres mi hija. No te quiero ver. Pensé que papá lo decía por enojo. Salió con su camioneta y volvió después de unas horas. Me dijo: "Sube, te irás ya mismo a la capital". Me exigió que busque a ese muchacho y que se responsabilice. Pero yo le dije que ni siquiera estaba segura de que él estaba allí, aunque creo que papá sabía algo de esa familia. Julia miraba asombrada. Nunca antes supo esto de su tía. Ni siquiera su madre se lo contó. Sin duda guardaron bien el secreto, pero quería saber más. El café se estaba acabando. De repente la mujer encendió un cigarrillo. Papá me llevó al terminal de autobuses. Solo tomé unas cuantas cosas que puse en un bolso. Mamá estaba detrás de él llorando. En ese momento mi padre me dijo: "Olvídate de nosotros. Cuánta vergüenza siento. No quiero que vuelvas. No quiero que los vecinos se rían de mí". Y se subió a la camioneta dejándome allí. Mi mamá ni siquiera se atrevió a decirle algo, y llorando me abrazó fuertemente. Por un momento pensé que estaba en una pesadilla, pero no, era la realidad. Miré desde la ventana del bus. Papá estaba en su camioneta con una cara de enojo, y mi mamá lloraba. Llegué a la capital. Al igual que tú, nunca antes había salido de mi lugar, de mi sur querido. Salí del autobús, pero no había nadie esperándome. Mamá me dio un poco de dinero. Era lo único que tenía de ella. Me sentí muy sola. ¿Y este acaso era el castigo de un amor prohibido? ¿Cómo encontrar a Hernán en un sitio tan grande y desconocido? Quería volver a casa, pero sabía que no sería bienvenida. Tenía mucha hambre. Compré algo de comer. El día pasó rápido y anocheció, y dormí en la estación, porque tenía miedo de salir, hasta que un guardia se acercó a mí y me pidió que me retire. Caminé por las calles de Santiago sin rumbo alguno. Con el dinero alquilé un pequeño cuarto. Conseguí un trabajo, pero mi vientre comenzaba a crecer y de repente nadie quería darme empleo. La señora del arriendo me dijo que si no pagaba, debía irme. Y finalmente terminé en la calle. Empecé a mendigar, ¿sabes? Comía muy poco. Mi bebé crecía cada vez más dentro de mí y lloraba por no poder darle lo mejor. Me sentía tan impotente, hasta que de repente alguien se apiadó de mí. Era una anciana. «Hija, ¿qué haces allí? ¿No tienes dónde dormir?», preguntó. «Oh, ¿estás embarazada?». Vi su rostro de angustia. Me ayudó a levantarme y me dio cobijo. ¿Sabes? Por un momento pensé que las personas solo se preocupaban por sí mismos. Pero esa señora fue tan amable. Era como un ángel para mí. Trabajaba vendiendo empanadas. Tenía un hijo, pero ni siquiera se acordaba de ella. Estaba sola y su casa era pequeña. Le conté mi situación en cómo llegué hasta allí, pero ella nunca me dijo nada. Tal vez no quería entrometerse. Le escribí a mamá algunas cartas. Ella sabía dónde yo estaba. Le di la dirección, pero ninguna respuesta. Esperaba que estén bien. Tenía casi 8 meses de embarazo. Aquel día regresaba a casa después de comprar algunos alimentos. No me di cuenta ni cómo ocurrió. Y de repente estaba en el hospital despertando y vi que mi vientre era plano. No había algo moviéndose. Pregunté al médico y me dijo en voz suave: «Lo siento mucho, perdiste a tu bebé». Es así como la mujer hizo una pausa. Julia notó que su tía lloraba. Se acercó a ella y tomó sus manos. «Lo siento, tía», comentó. Aquella mujer se levantó y se acercó a la ventana y siguió contando. Aún recuerdo que ni siquiera podía levantarme y de repente mamá llegó. Resultó que ella estaba llegando a la capital cuando un coche me atropelló. Venía sola y al llegar se enteró de lo que pasó porque aquella anciana que me ayudó se lo contó. Estuve más de un mes en el hospital. Decían que era un milagro que siga viva. Ella estaba muy triste.
Mamá tenía una mirada perdida. No quería verme así. Parecía avergonzada. Yo estaba tan delgada, sin ánimos de nada. De pronto mamá me dio una pequeña caja con las cenizas de mi bebé. Fue un gran dolor. Ni siquiera podía levantarme de esa cama. Y después de unos días, mamá me comentó: creo que debes de volver. Ya no tienes un hijo a quien cuidar. Y tu papá seguramente te recibirá. Pero ya no quise ir. Ella me insistió, pero me negué. Ya no podía ver a papá como antes. Julia notó que su tía parecía desfogar aquello que la martirizaba. Por supuesto, siempre escuchó historias de que su abuelo era un hombre muy estricto y que su abuela era una persona muy blanda. Pero esta historia aún no terminaba. Agradecí a aquella señora que me ayudó, pero la visitaba de vez en cuando. Conseguí un apartamento y comencé a trabajar en una fábrica. Mi mamá venía a visitarme de vez en cuando. Decía que a mi papá no le gustaba que viaje para verme. Me traía alimentos, ropa que ella misma tejía, y se quedaba por pocos días, hasta que una vez llamé y mi hermana me dijo que mamá estaba muy enferma. Ni siquiera podía levantarse de la cama. No lo dudé y viajé para verla. Volví a aquella casa después de 6 años. Estaba igual que siempre. La puerta estaba abierta. Vi a papá en la sala. Entré sin siquiera mirarlo a los ojos. Él no se esperaba que yo llegase, pero de repente me detuvo. ¿Qué haces tú aquí? Vine a ver a mamá. La voz me temblaba. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Si fuiste tú quien la cortó la vida con tus actos, eso significa que no la amas. No es cierto, papá. Eres malo. ¿Yo? ¿Malo? No. Eres tú la cruel por abrir las piernas a un desconocido y hacerle pasar todo este dolor a tu mamá. La has hecho sufrir todo este tiempo. Pero Carmen no le hizo caso y entró azotando la puerta, y allí vio a su madre postrada. Hija mía, perdóname por no tener el carácter suficiente para defenderte. Estoy tan triste por cómo te separamos de la familia. Mamá, no te preocupes. En ese día ambas pasaron juntas toda la tarde. Por la mañana la madre dio su último suspiro y todos lloraban su partida. Carmen no se acercó al velorio porque no quería que su papá hiciera un escándalo. Solo después del entierro, la hija se acercó a la tumba de su madre. En la noche pensaba en el infierno que estaba pasando. Está pagando un gran precio por un amor no correspondido. Y ahora estaba segura que el hombre que la embarazó no apreció estar con ella. Después de perder a su mamá y que su papá le diera la espalda, estuvo en la tristeza absoluta, por lo que volvió a la capital para hacer algo de lo que su mamá se sintiera orgullosa. Lo siento, tía, no pensé que el abuelo fuera tan cruel, pero eso no fue todo. Un día Carmen recibió una llamada. Era su hermano diciéndole que su padre le había sido infiel a su mamá por muchos años y que también lo encararon, pero él se defendió diciendo: pues, ¿qué quieren que haga? Ella estaba enferma todo el tiempo. Uno tiene sus necesidades. No es mi culpa, es su culpa. Verás, eran de una familia modesta. Rara vez se peleaban, pues la esposa siempre cedía ante él, y los hijos eran blandos como ella. Nadie sacó el carácter del padre. La mujer siguió contando: mamá siempre quiso que sea profesional, quiso lo mejor para mí. Ya en la capital, después de todo lo que pasó, estudié y luego trabajé como secretaria en una empresa automotriz, y allí conocí al dueño. Era un hombre muy bueno, bondadoso y amable, pero lastimosamente un día, mientras me invitó a comer en un restaurante, cayó al suelo por un dolor en el pecho. Llegó la ambulancia, pero fue muy tarde. Murió por un ataque cardíaco. Mi felicidad una vez más había terminado. Luego mis hermanos me avisaron que papá falleció. No fui a su velorio. En su último deseo pidió que no esté allí, así que lo hice. Unos días después fui a dejarle flores y también a mamá. Al llegar a casa de mis padres, todo estaba normal. Parecía que mis hermanos seguían sus vidas para adelante, que un peso muy fuerte se les había quitado de encima. Parecía que nadie extrañaba a papá. Era como un alivio. Después de tanto tiempo pude estar en casa sin oír insultos o reclamos, aunque era una pena que mamá no esté allí. La mujer hizo silencio. Si otra persona me contara esta historia, tía, no lo creería. No te preocupes, sobrina. Ve a descansar. Ya es tarde. Sí, iré. Aunque al caminar, notó a su tía Carmen realmente triste, por lo que se acercó a darle un abrazo.
Ella se quedó sentada, pensativa. Julia no podía dormir. Estaba impresionada por la vida de su tía y por la crueldad de su abuelo. Aparentemente, para Carmen eso era una gran carga para su alma, y contar esto la tranquilizó. Al amanecer, Julia despertó y su tía ya no estaba, pero le dejó el desayuno listo. Luego se preparó para ir a la universidad. Estaba impresionada por el lugar donde estudiaría, grande y bonito. Se entusiasmó, aunque por supuesto faltaba ser admitida. Días antes, su tía le hizo el favor de inscribirla, por lo que ahora se dirigía a dar su examen de admisión. Entró al salón nerviosa, y al salir de la prueba, pensó que pudo haberlo hecho mejor. Al llegar a casa le contó a su tía. Ella le dijo: «Aún eres joven, puedes intentarlo después si es que no ingresas». Por la noche abrió el portátil y no podía creerlo. Había sido admitida con el puntaje necesario. Estaba feliz y por supuesto llamó a su familia, quienes estaban muy alegres, pero no les contó que le robaron. Ahora tenía que buscar una forma de pagar las cosas que necesita para la universidad y aportar a la casa de su tía. Por suerte las clases empezaban en 2 meses. Durante la noche ambas se pusieron a cenar. «Tía, quisiera trabajar estos 2 meses. Tengo que hacerlo si quiero terminar la universidad». «No te preocupes, sobrina, yo te ayudaré». «No, tía, ya hace demasiado ofreciéndome esta tía. Mañana mismo buscaré un trabajo». «Espera, ahora que recuerdo, una amiga me comentó que están buscando una enfermera para cuidar a un chico ciego. Me dijo que quedó así después de un accidente. Pobre de él. ¿Y en qué apartamento es? ¿Viven por acá cerca?» «No, sobrina». La mujer se rió. «Es una casa muy grande. Tienen hasta sirvientes. Son adinerados. Y si ya tienen empleados, ¿por qué necesitan a alguien más? Bueno, tal vez solo quieren que alguien esté a la orden de él. Y queda en una buena zona, donde solo viven personas de la alta sociedad». «Ya veo», dijo Julia, quien no podía quedarse de brazos cruzados. Debía probar suerte. Al día siguiente su tía la acompañó al lugar. Julia quedó maravillada. Era realmente distinto a la zona en la que vivían. Más ordenado, casas grandes, automóviles de lujo, y al tocar la puerta, les atendió un hombre de edad. Al parecer era el mayordomo de confianza de la familia. La joven nerviosa le dijo que vino por el empleo. Le contó que tiene conocimientos de primeros auxilios y que necesitaba trabajar por 2 meses. Le hacía falta el dinero para sus estudios de enfermería, ya que le robaron al llegar a la capital. El hombre se apiadó de ella y le dijo que podía trabajar, aunque uno de los requisitos era quedarse también durante la noche. Pero la joven no quería, no se sentía cómoda. Aún así el mayordomo aceptó hasta encontrar a alguien. Después de todo, ella es una principiante que podría hacerlo bien. Han tenido tantas enfermeras anteriormente y ninguna les duraba. Esta es la ropa que utilizan los empleados. Es una talla única. Espero que le quede cómoda, señorita. En ese instante interrumpió la tía. «Sobrina, debo irme. Ya es tarde y tengo que trabajar. Espero que todo salga bien». «Sí, tía. Ve con cuidado». Se puso la ropa y luego el mayordomo le pidió que lo acompañe. «Vamos a la habitación del joven para que se conozcan». «Sí, claro». Caminaron por la casa. Notó que habían muchos adornos, jarrones y cuadros que parecían ser muy caros. De repente, el hombre mayor tocó la puerta. «Joven Christian, ha llegado la persona que se encargará de cuidarlo. Julia, pase por favor». La puerta se abrió, revelando a un joven esbelto ante su mirada. «Joven, a partir de hoy Julia cuidará de usted. Ella tiene conocimientos de enfermería». La chica se acercó a él, quien estaba en el sofá. Tomó su mano y le dijo: «Hola, joven. Me encargaré de ayudarlo en lo que necesite». Christian sonrió. «Hola, gracias por presentarte». «Bueno, Julia», dijo el mayordomo, «recuerda que no eres una sirvienta. No es tu obligación limpiar aquí, ordenar o cocinar. Hay personas especiales para esto. Solo debes caminar con él, leerle si te lo pide, ayudarlo a comer, darle sus medicamentos y ayudarlo a vestirse. Y antes de irte, dejarle al portero la firma de salida para saber que sales a la hora acordada». «Juan, ¿por qué antes de irse? ¿Acaso no se quedará con nosotros?» «No, joven, ella no puede. Estará temporalmente hasta encontrar a otra persona». La chica notó que Christian se puso algo triste, pero ella no podía pasar la noche en una casa desconocida. «Me gustaría enseñarte la casa.
comentó el chico. Ya me enseñó algo el mayordomo, respondió Julia. Hay otros lugares aquí que me gustaría que conozcas. Y mientras caminaban, él comentó, es como estar en un castillo, ¿cierto? Ver esos candelabros, esas pinturas, el piso de mármol, todo tan lujoso. Ahora no puedo ver, pero con solo tocar algunas cosas me doy cuenta dónde estamos. Incluso con solo oler. Al lado izquierdo está la cocina. Huele rico, dijo Julia. Sí, es un chef con 4 ayudantes. La verdad es que no sé por qué papá contrata tantas personas. Solo estamos él y yo. A un par de metros están las habitaciones de los empleados. Caminaron y de repente el joven comentó. Llegamos a la biblioteca y al costado está el despacho de papá. Oh, ya veo, dijo la chica. ¿Sí? Respondió Christian. Yo nunca he estado en una casa así. Solo lo miraba en las películas o en las telenovelas. De repente llegaron a un pasillo donde se apreciaba la foto de una mujer muy hermosa. Oh, qué bonita que es. ¿Qué miras? Preguntó el joven. Julia describió lo que observaba. El chico sonrió. Estás viendo a mamá. Ella fue muy bonita, pero murió cuando nos accidentamos. Me hace falta, ¿sabes? Mis abuelos no querían que mi papá se casara con ella. Todo porque era de una familia humilde, pero el amor fue más fuerte que el dinero. Mis padres se casaron con lo poco que tenían. De repente Julia notó que el chico tenía lágrimas en su rostro. No llore, joven Christian. No hace falta contarme más. Entiendo lo duro que debe ser quedarse sin madre. Pero ella aún está con usted. Julia no sabía cómo distraer a Christian de sus tristes pensamientos. Descuida, estaré bien, dijo él. Y agregó, cuéntame más sobre ti. Bueno, acabo de llegar a la capital. Soy del sur. Vine a estudiar, pero aún entro en 2 meses a la universidad. Necesito el dinero, así que tuve que conseguir empleo. Y aquí estoy. De repente un empleado se acercó. Joven, la comida está servida. Vamos, Julia, a comer. Y al anochecer el chico le pidió que agarrara un libro y le leyera algo antes de que se vaya. El día pasó rápidamente. La chica se despidió y a la salida firmó tal cual lo pidió el mayordomo. Pero de repente alguien llegaba con su coche. Era el padre del joven. Buenas noches, señor. Buenas noches, le dijo. Eres la persona que cuida de mi hijo, ¿verdad? Sí, señor, interrumpió el mayordomo. Su trabajo ha sido impecable y al joven le agrada. Ya veo. Bueno, hasta mañana. La chica no podía mirarlo a los ojos. Era tímida frente a él, como una colegiala frente a un profesor estricto. Era un nuevo sentimiento, completamente incomprensible para ella. Eso la asustó. No debería ser así. Está mal, no es normal. Es mucho mayor que yo. Pero se ve muy bien. Su voz incluso era realmente cautivadora. Es bueno que nadie pueda leer los pensamientos de otras personas, porque algo inimaginable estaba pasando por su cabeza. Al día siguiente intentó llegar un poco tarde para que el padre de Christian tuviera tiempo de irse a trabajar y así no verlo. Es que para una chica de un pueblo pequeño, él era un príncipe de un cuento de hadas, un hombre fuerte que resuelve cualquier problema, pensaba ella. Pero una semana después, le dijo a Julia que vendrá otra enfermera y que ya no iban a necesitar más de su servicio y le entregaba el pago. La chica se quedó sorprendida. ¿Pero puedo venir solo los fines de semana? Necesito el dinero. No, lo siento. La nueva enfermera se encargará de todo, contestó. Está bien, dijo yéndose. Pero olvidaste el dinero. No se preocupe, señor. Estuve a gusto trabajando aquí. Y salió corriendo entristecida de la casa. Huyó llorando de ese lugar sin mirar atrás. El joven escuchó la conversación y se fue a su dormitorio sin decir algo. No quería hablar con su papá. Hijo, ¿pasa algo? ¿Por qué la despediste? Ni siquiera me preguntaste. Con ella yo me siento muy bien. Es una buena chica y necesita el dinero para sus estudios. Además, no quiero otra enfermera. Sí, pero es por tu bien. El padre se dirigió a la cocina pensando en lo que le dijo Christian. Allí le preguntó a su mayordomo qué tal le pareció Julia. Es una buena chica. El joven Christian estaba más alegre, animado e incluso come más. ¿Acaso me perdí de algo? ¿Mi hijo no comía bien antes? Bueno, a veces rechazaba el alimento y las otras enfermeras solo retiraban la comida. La aburrían mucho.
pero con Julia incluso pide más. Y como recomendación, y siendo abuelo de varios nietos, su hijo necesita más atención. Y la señorita Julia lo hacía sentir bien, no como esas amargadas enfermeras que creo no se interesaban tanto en él. Ya veo, dijo el patrón. Entró a su dormitorio y pensaba, e incluso quería tomar el teléfono. Mientras tanto la tía trataba de comprender por qué su sobrina estaba triste. Me despidieron del trabajo, contestó. Bueno, por lo menos trabajaste una semana, y seguro te pagaron bien. ¿Por qué estás triste? Es que quería seguir trabajando. ¿Y por qué tanto interés? La chica se sentía atraída por el patrón, pero no podía decírselo a su tía. Sabía que eso estaba mal, y simplemente le dijo que lo hacía por el dinero. Julia comenzó a buscar empleo por medio de un periódico. Levantándose muy temprano fue a las direcciones, pero nadie se interesaba en ella. Estaba realmente triste y se puso a llorar en su habitación. De repente la tía tocó su puerta. Sobrina, te están llamando en el teléfono. Atiende, por favor. Hola, Julia. Soy Esteban. Hola, señor. La chica respondió con timidez. Te llamo porque me gustaría que vuelvas a trabajar a mi casa. Mi hijo no está de acuerdo con que te vayas. Él dice que se siente bien contigo. Así que te pido disculpas y no sé si podrías volver. No lo sé, tengo miedo de que me vaya a despedir otra vez, señor. Yo necesito trabajar. No te preocupes, no volverá a ocurrir. Está bien, voy a ir. Gracias, dijo el hombre. Mandaré a alguien por ti mañana. No es necesario, estaré allí a primera hora. Bueno, está bien, comentó colgando el teléfono. La joven no quería volver, pero lo hará porque necesita el empleo y por el bien del joven. Además estaba difícil conseguir trabajo. Al día siguiente la tía quiso acompañar a su sobrina al lugar y Cristian estaba esperándola, pues sabía que vendría. Julia, me alegra que hayas vuelto. Mira tía, él es el joven Cristian. Ah, es él. Es muy apuesto. Hola joven, dijo la mujer agarrando sus manos y no podía dejar de mirarlo. Ese momento fue muy especial para ella. Carmen sintió algo que no podía expresar en palabras, pero le agradó el chico. Julia, quería decirte que el próximo sábado es mi cumpleaños y quería invitarte. Usted también puede venir si gusta, señora, dijo Cristian. Está bien, vamos a venir. Gracias por invitarnos, respondió Julia. Bueno, sobrina, tengo que irme. Nos vemos. Está bien, tía. Ve con cuidado. Hasta luego, joven. Y así fue como Julia regresó a trabajar. Por la noche la sobrina encontró a Carmen en la ventana. ¿Y por qué tan pensativa, tía? No sé, querida, pero no puedo dejar de pensar en ese muchacho. Su rostro me recuerda a alguien. ¿A quién? No, no es nada. Son solo ideas mías. Pronto llegó el cumpleaños. Aunque Carmen quería pasarla bien, hubo momentos en que pensaba en cómo sería si su hijo estuviera vivo. Seguramente sería un chico de unos 20 años ahora, como él. Día después, Cristian le pidió a Julia que lo acompañara a visitar la tumba de su madre. Al llegar el joven le puso flores, con ayuda de la chica. A mamá siempre le gustaron las rosas blancas. Ella sufrió mucho, ¿sabes? ¿A qué se refiere, joven? La familia de mi padre siempre trataba de hacerla sentir mal por ser pobre. Y cuando se embarazó, lamentablemente pasó lo peor. Perdió al hijo que tanto esperaba al nacer, y los médicos le dijeron que nunca más podrá embarazarse. Ese mismo día otro niño llegaba al mundo, pero su familia decidió darlo en adopción. Ese niño fui yo. Sí, me adoptaron. Ella siempre me decía que yo era su ángel, y sin duda fueron los mejores padres que pude haber tenido. Mi mamá era buena persona, de corazón noble y hermosa. Vaya, no sabía eso, dijo Julia sorprendida. Y al costado está enterrado su bebé. ¿Lo ves? ¿Cómo es la vida? Padres que desean tanto un hijo y se los arrebata el destino, y otros que no quieren. El joven bajó la mirada. A veces me pregunto dónde está la persona que me dio a luz y por qué me abandonó. Son cosas que a veces quisiera saber. Cristian no aguantó las lágrimas. De repente sintió que algo acariciaba su rostro. Era extraño, tal vez solo era el viento. Pronto volvieron a casa. En la noche la chica le contó a su tía lo que pasó. Ya veo, sobrina, pasan tantas cosas en la vida que nunca dejarán de sorprendernos. Hasta los ricos lloran, ¿verdad?
Con el paso del tiempo, la chica dejó la timidez con el patrón. Se dio cuenta que él solo amaba a una mujer, además era mayor, y formó una bonita amistad con Christian. Finalmente pasaron 2 meses. Estaba terminando su turno y se dirigió a la salida. Allí se despidió del joven, pero quedaron en verse más seguido. Pronto se encontró con Esteban a la salida, quien se ofreció llevarla, ya que estaba saliendo a una reunión cerca del apartamento de Julia. Al llegar, ella le agradeció. El hombre dijo: «De nada, aunque todavía tengo que esperar para la reunión. Bueno, si todavía está a tiempo, puede pasar al apartamento de mi tía. Puedo invitarle algo de comer. Ella hace las mejores empanadas». «Está bien». Al entrar el hombre conoció a Carmen, y pronto su mirada se dirigió hacia una foto que estaba en la pared. «Me parece conocida esa señora», dijo el hombre. «¿Qué es de usted?» «Ella es mi madre, que en paz descanse, aunque dudo que la conozca porque no vivía en la capital», respondió la mujer. «Entiendo». De repente puso en la mesa unas empanadas y un té. El hombre seguía viendo esa foto en la pared y de pronto recordó algo que pasó hace 20 años, en el hospital de maternidad. Verás, Esteban y Lucía esperaban la llegada de su hijo. Sin embargo, aquel pequeño murió al nacer. La mujer quedó destrozada al saber la verdad. Por supuesto, nadie esperaba esto. Habían preparado un cuarto especial para él, juguetes, ropas y todo lo necesario, pero ahora la ilusión se había desvanecido. De repente salieron del hospital. La mujer no paraba de llorar. El hombre trataba de ser fuerte, hasta que de pronto se acercó una desconocida. «¿Por qué llora, joven?», preguntó. «Perdimos a nuestro bebé». «Comprendo». Aquella señora guardó silencio y de pronto comentó: «Esperen. Acabo de dar al orfanato a mi nieto recién nacido. Sé que no es el momento, pero a diferencia de ustedes, su mamá está internada e inconsciente. El médico no le da muchas esperanzas, y yo no puedo cuidar de él. Este es el nombre del orfanato, y en este papel están sus datos». Esteban recibió el documento. Vio aquella mirada de tristeza en la señora. Fue una petición realmente extraña. Meses después, aquella pareja decidió ir, y finalmente escogieron a Christian. Aún nadie lo había adoptado. No tenía dudas de que esta era la misma mujer que vio. «¿Está segura de que ella nunca estuvo en la capital?», preguntó el hombre. «Bueno, ella solo me visitaba cada vez que podía, porque yo vivía aquí. De hecho, estuvo más tiempo conmigo cuando perdí a mi bebé». «¿A su bebé?». «Sí, es una larga historia». En ese momento el hombre se quedó a oír. Quería saber más e incluso vio a la mujer llorar. Unos minutos después salió del apartamento y no fue a la reunión, sino a la tumba de su mujer. «¿Por qué pasan estas cosas, Lucía? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Acaso debería ocultarle la verdad a esa pobre mujer? ¿Acaso debería mentir a nuestro hijo? ¿Y si lo perdemos? Aunque recuerdo tus palabras, que él debe saber siempre la verdad». En ese momento sintió una pequeña brisa en su rostro y no pudo aguantar el llanto. «Te amo, ¿sabes? Y siempre lo haré». Fue uno de los momentos más difíciles para aquel hombre, pero días después le contó lo que descubrió a su hijo. Al principio no sabía cómo reaccionar, pero al saber que ella no tuvo la culpa de nada, ¿por qué no escucharla? ¿Por qué no saber toda la verdad? Si finalmente eso quería. En ese día salieron al apartamento de la mujer y ambos hablaron. Ni ella misma podía creer que su hijo estaba aún vivo y tan cerca de ella. A veces como padres queremos proteger a nuestros hijos y por eso actuamos mal en momentos que debería ser de apoyo para ellos. Lastimosamente casos como este seguirán ocurriendo, pues hay padres que no apoyan a sus hijas cuando salen embarazadas o a sus hijos cuando embarazan a alguien e incluso lo dejan a su suerte. ¿Para qué gritar? ¿Para qué abandonar? ¿Acaso cambiará algo? En casos como esos se debería seguir apoyando para que la situación no empeore. Es mi opinión. Muchas veces por enojo podemos cambiar la vida de nuestro ser amado a una terrible pesadilla. Y lo que es peor, podemos lamentarlo para siempre. Asimismo, ¿qué fue lo que llevó a la madre de Carmen a hacer lo que hizo? Eso nunca lo sabremos. ¿Y esa caja con cenizas, de quién es? ¿O es que simplemente no hay nada en su interior? Espero que este video te ha servido.
De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valdés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.